Gloria a Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Recordando del verso número 18 al 23 hemos dado lectura. Santos hermanos, y teniendo el trasfondo de la carta a los Corintios, sí, tenemos también pues entendido que dentro de este pasaje bíblico se va a hablar acerca de la sabiduría terrenal, la cual muchas veces aún hombres de Dios la quisieron aplicar dentro de los caminos del Señor, pero el Señor por su parte los confrontó, los reprendió. Y querido hermano, dice el libro de los Corintios, capítulo número 3, verso número 18: nadie se engañe a sí mismo. Ahora, me encanta cómo anticipa al resto del texto la expresión inicial del versículo número 18. Nadie se engañe a sí mismo. Y querido hermano, la sabiduría tal cual como inclusive en la carta de Santiago, nosotros que ya la hemos visto en reiteradas enseñanzas, que es muy diferente a la sabiduría que el mundo adquiere. Y querido hermano, la sabiduría que proviene de Dios, que proviene de lo alto, es una sabiduría que edifica. Todo lo que no provenga de Él simplemente es vano, resulta, diríamos, sin provecho. Frente a esa realidad bíblica, el verso 18 lo declara diciendo: nadie se engañe a sí mismo. Es decir, confiar en algo o en alguien fuera de Dios es, mi amado hermano, para nosotros una vana ilusión. No hay soporte, no hay sustento. Dice el verso número 18, pues nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, declara el texto, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mis amados hermanos, este texto es muy curioso, porque para poder adquirir algo yo necesito, obviamente, aprender, necesito conocer, necesito entrar en instrucción para poder llenar de conocimiento mi vida. De hecho, le dedicamos prácticamente un tercio de nuestra vida al aprendizaje para poder saber y conocer o tratar de conocer algo de todas las cosas que el mundo promueve. Usted, mi amado hermano, si no me deja mentir, 6 años pasamos en la escuela, 6 años pasamos en la colegiatura, 6 años adicionales en una instrucción superior, y luego de esos 18 años todavía buscamos masterado, buscamos doctorado, buscamos un PhD, buscamos más títulos, más conocimiento. Ahora, todo esto, si bien es cierto, es útil, para poder desempeñarse dentro de este mundo. Ninguno de estos estudios nos da la apertura para la gracia de nuestro Dios, ni nos hace, mi amado hermano, más aceptables a Dios. De ahí, cuando Pablo escribe en el verso número 18, nadie se engaña a sí mismo, está prácticamente dejando establecido que nadie confíe en sus conocimientos, que nadie confíe en su razonamiento, porque todo esto delante de Dios es vano, no tiene provecho alguno. Si bien es cierto, su entorno le aplaude y le recompensa por el conocimiento terrenal adquirido, nada de esto tiene valor alguno para lo espiritual. Amén. Verso número 18, pues, haciendo esa previa, el apóstol Pablo continúa diciendo: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. He traído en esta noche, mis amados hermanos, la versión
de la primera carta a los Corintios traducida directamente del lenguaje griego. No con esto estoy minimizando la Reina Valera del 60, que es la Biblia que inclusive yo tomo de estudio y de enseñanza dentro de la iglesia, sino que simplemente quiero darle un enfoque diferente por medio de una traducción, sí, mucho más, diríamos, antigua. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, leo el mismo texto, pero expresado de otra manera, es decir, transliterado de otra manera. No se engañen, empieza este texto. Si alguno de ustedes se cree sabio, y ahí argumenta algo diciendo, según las normas de esta época, debe volverse como un ignorante para así llegar a ser sabio. Lo voy a volver a repetir. Verso 18. No se engañen. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas dice ahí, de esta época, debe volverse como un ignorante para así llegar a ser sabio. Mi amado hermano, Pablo, de acuerdo, diríamos, a esta proclamación, esta declaración del griego al español, Pablo hace notorio, de acuerdo a la intención con la que lo escribe, a que el hombre no se prepare, no, sino que al hombre que ha adquirido preparación, que ha adquirido conocimiento, lo haga como que si no sabe nada a la hora de aprender o dedicarse a conocer al Señor, para que sus prejuicios no hagan peso para discriminar las verdades espirituales de la palabra. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si alguien con un título de doctor viene a los pies de Cristo, si bien es cierto en su conocimiento intelectual ha adquirido mucho aprendizaje, para venir a Cristo se debería de él considerar a sí mismo como alguien ignorante que tiene que sujetarse, diríamos como él lo es cualquier hermano en la fe al inicio, debería de sujetarse a la leche espiritual para alcanzar un conocimiento y luego volverse maduro en la fe, es decir, entrar en el procedimiento normal de la instrucción espiritual. Frente a lo espiritual no hay doctorado, no hay abogacía, no hay, amado hermano, licenciatura, no hay, si diríamos, un título terrenal que pueda nosotros llegarnos a dar el conocimiento de nuestro Dios. Frente a esa realidad, mis santos hermanos, si alguien tiene algo en su conocimiento, debe de establecerse para sí mismo como que si no sabe nada. Proverbios capítulo 3, tal cual como el texto lo menciona aquí. No seas, dice el Señor, Proverbios 3, capítulo 3, verso 7. No seas sabio, o no seas entendido, en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye, dice ahí, del mal. Si usted quisiera abrir la Biblia para corroborar el texto, lo puede hacer sin ningún problema. Proverbios 3, verso número 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mi amado hermano, hoy he querido topar o traer un texto, o de hecho una experiencia a través del texto de la Biblia, de un hombre que, si bien es cierto, llegó a ser conforme al corazón de Dios, y usted por ahí ya puede ir identificando de quién se trata. Llegó en un momento de su vida que colapsó en sus razonamientos, y Dios lo dejó que colapsara. Tanto así que pasaron muchos meses, y luego de que los meses hayan pasado y en sus razonamientos este rey hizo como él quiso, luego Dios le salió al frente para reprender su necedad, su falta de sabiduría. ¿De quién estoy hablando? Del rey
del rey David, mis queridos hermanos. Un rey conforme al corazón de Dios. Vayamos, sí, mi amado hermano, a la segunda carta de Samuel, capítulo número 24. Veamos, sí, esta ilustración. Segunda de Samuel, capítulo 24. ¿Lo encontró? Segunda de Samuel, capítulo 24. Ahora, el contexto bíblico. ¿Cómo estaba la situación en aquellos tiempos? Mi amado hermano, David estaba ya establecido como rey en Israel. Saúl ya había muerto. Y junto a David se encontraban grupos armados de hombres valerosos que eran muy destacados en todo Israel. E inclusive hay textos bíblicos que mencionan acerca de las hazañas y las proezas de 300 hombres que hicieron, mi amado hermano, conquistaron grandes victorias para Israel, para Dios y también para David. Y en el mejor apogeo del momento de David, en un descuido de su vida, entró en él algo que no era de Dios. Y quiso, mi querido hermano, en un momento, diríamos, de gloria y de esplendor, hizo hacer algo que a Dios le desagradó, porque quiso establecer en medio de la nación un censo. Mi amado hermano, un censo que, si bien es cierto, es algo normal que se lleve a cabo dentro de un país, dentro de una nación, mas sin embargo el principio de ese censo no era para establecer cosas, diríamos así, normales de acuerdo a lo que Dios quería para su nación. Dios, mi amado hermano, sí lo dejó a este rey que haga su censo, pero a Dios le desagradó en gran manera que él lo haga. Por una sencilla razón de que hoy lo vamos a ver a través de la lectura. Segunda de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse, dice el verso 1, la ira de Jehová contra Israel, e incitó, óigalo bien, a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, tome en consideración este verso 1 y acompáñeme, no cambie por favor Samuel, acompáñeme también a la primera carta de las Crónicas, un texto paralelo a este texto, pero que tiene un ingrediente adicional. Primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 21, más adelante de los Reyes. Primer libro de Crónicas, capítulo número 21. ¿Lo tienen? En ese capítulo, de ese libro, hay un ingrediente adicional que lo reprime, el libro de Samuel. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el verso 1? Pero Satanás, el engañador, se levantó contra Israel e incitó, es decir, que le provocó, o diríamos en buena ley, le echó porras, le echó, diríamos, aplausos, ¿a quién? A David, a que hiciese censo, dice ahí, de Israel. Ahora recuerden, el censar no es malo. De hecho, con los censos usted puede establecer, entre otras cosas, primeramente que el número de habitantes. Pero cuando alguien hace un censo, no solamente lo hace para saber cuántos habitantes hay en una determinada región, sino que también se establece la situación económica, la situación demográfica, en qué estado vive, si su casa realmente es una casa apta. Bueno, se puede sacar mucha y valiosa información a través de un censo. Pero
Pero este censo no tenía esa, diríamos, connotación. Este censo, mi querido hermano, se levantaba solamente para llenar el corazón de David diciendo: yo quiero saber cuántos estarán aptos para que en cualquier momento, si yo pueda hacer uso de ellos e ir a la guerra contra cualquier ejército. ¿Qué había pasado? Mi amado hermano, David, al parecer, en algún momento de su reinado, pretendió él, mi querido hermano, tratarle de robarle la gloria a Dios, pensando que eran sus fuerzas y el número de sus soldados los que a él le traían la victoria. Y eso, mi amado hermano, desagradó en gran manera al Dios que peleaba por ellos. Mis santos hermanos, si volvemos por favor al capítulo 21 de Crónicas, estamos en Crónicas capítulo 21 verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, dice ahí, ¿a dónde? A Israel. Volvamos no pierdan por favor Crónicas, porque vamos a ir considerando ambos pasajes bíblicos. Segunda de Samuel capítulo 24, verso número 2. ¿Qué sucedió cuando esto se puso en el corazón de David? Y dijo el rey, ¿a quién? A Joab. ¿Quién era Joab? Joab era el general del ejército de Israel, en este caso de David. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, de extremo a extremo, de frontera a frontera, y haz un censo del pueblo. Mire, ¿con qué intención lo hace? Para que yo sepa el número de la gente. Nada más. Para eso era el censo. Simplemente diríamos en buena ley, para complacer un capricho personal. Ahora, esto es algo, mi amado hermano, hasta cierto punto confuso. David era un hombre buscador de Dios. De hecho, si alguien notoriamente, la Biblia realza, es David. A quien se le atribuyen grandes cánticos e himnos espirituales es a David. Muchos de los proverbios que podemos nosotros ahora disfrutar en la Biblia fue a través, obviamente, obra del Espíritu Santo, pero también usado a David como instrumento, mi amado hermano, de bendición, para poder, también en este caso, tener la Escritura a nuestro alcance. Mas, sin embargo, David era un hombre común y corriente, susceptible a que pudiera en cualquier momento de su vida fallarle al Señor. Y yo quiero traer esta situación al presente. ¿Cuántas veces también a nosotros, de un momento repentino, sin darnos cuenta, podríamos cometer una acción similar a la de David? No digo con un censo, sino muchas veces con ideas locas o propósitos que están o van en desatino con la voluntad de Dios, simplemente porque nos encaprichamos en así querer hacerlo. En cuántas oportunidades, mi amado hermano, en un momento de tranquilidad, en un momento simplemente, diríamos, de relajación, se nos mete un pensamiento, le damos cabida y dice, no, yo voy a ponerle un negocio. Y está tranquilo. Está sirviendo al Señor, está haciendo lo que a Dios le agrada, está dedicado a sus hijos, está dedicado a su hogar, a su matrimonio, va bien con la iglesia, pero de sorpresa, algo lo perturbó y dice, no, como que me veo sin plata, me voy a meter en un negocio. Mi amado hermano, y en ese sentido, Dios, que ve que está por buen camino, Dios dice, ¿cómo es posible? Si yo lo sustento, si lo que Él tiene en este momento, le basta para poder seguir adelante, para que me sirva, y ahora se le metió esta locura en la cabeza. Y comenzamos en nuestra propia sabiduría a establecer nuestros propios parámetros. A David le ocurrió eso, mi amado hermano. David estaba bien, estaba gobernando magníficamente, y el pueblo estaba grandemente prosperado. Pero, como lo dice
en el libro de las Crónicas, en el capítulo 21, Satanás incitó el corazón. Y él ha de haber estado en ese momento, en un tiempo, eso sí, de flaqueza espiritual. Diríamos así, débil en la fe. ¿Cuántos saben que Satanás siempre se aprovecha de nuestras debilidades? Siempre cuando estamos faltos de, sobre todo de oración, ahí Satanás viene y sí, se trata de enseñorear sobre nosotros. Y eso fue lo que le pasó a David. La Escritura menciona, si me acompaña por favor al verso número 2, en la parte final, la intención de David era solamente conocer el número de los habitantes de su pueblo. Verso número 3. Joab, el general, le responde a su rey y le dice: añada a Jehová tu Dios, óigalo bien, al pueblo 100 veces más. Es decir, Dios bendiga esta nación y se multiplique mucho más de lo que está hasta este tiempo. Tanto, dice ahí, ¿sí?, como son. Y que lo vea mi señor el rey. Más, y le hace la pregunta: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Es decir, ¿con qué objetivo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Y como decimos nosotros, por donde metió la cabeza, quiso sacar los pies. Mi amado, ¿cuántas veces a nosotros se nos mete, entre comillas digo, este tipo de sabiduría? En la gráfica tengo, sí, bueno, es un ojo, pero dentro de ese ojo parece un ojo muy corriente, pero no es un ojo muy corriente, es el mundo. ¿Cuántas veces se nos impregna el mundo? Sí, en un momento estamos bien, estamos enfocados en las cosas espirituales, pero llega un momento en la que estamos por ahí medio desapercibidos espirituales y ¡plum!, se nos mete algo del mundo. Y queremos ser como el mundo. Queremos lo que el mundo quiere. Y en nuestra sabiduría, porque cuando nos enfocamos en el mundo ya no hay sabiduría, digo, hay sabiduría terrenal, como lo decía Santiago. Y metidos en la sabiduría del mundo, mi amado hermano, sí, cuando el mundo comience en nosotros a revolverse, entonces lo espiritual, sí, comienza a apagarse, comienza a disminuirse. Mi amado hermano, eso le pasó a David. Y esto va a tener una tragedia al final. Cuando vamos, sí, a la segunda carta de Samuel, capítulo 24, luego de que el general le hace ver para qué este censo, le parecía absurdo el censo, pero, verso 4, aquí había algo seguro. La palabra del rey, ¿qué pasó? Prevaleció sobre Joab. ¿Y quién más estaban opuestos a esto? Y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Mi amado hermano, nos pasa igual a nosotros. Cuando nos desentendemos de la sabiduría divina, el marido se le mete en la cabeza hacer algo y la mujer le habla: pero ¿qué vas a hacer? Eso no te conviene. Mira que si lo haces ya no vas a pasar más tiempo en la casa. Mira que tus niños están pequeños, ellos te necesitan ahora más que nunca. Pero no, dinero, dinero y dinero. ¿Verdad? ¿Para qué? Para traer algo más a la casa, supuestamente. Lo mismo le puede pasar a una esposa. Se encapricha, mi amado hermano, sí, en cosas terrenas, de pronto valederas. Nadie les dice que no son cosas valederas, pero hay cosas que en Dios deben de ser prioridad. Mi amado hermano, cuando vamos, y quiero complementar algo especial con Crónicas, vamos a Crónicas, capítulo 21. No pierda, por favor, Samuel. En el verso número 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Joab era bien querido, por cierto, en el ejército. De hecho, si Joab se tiraba para... diría yo que era el contrincante perfecto para derrocar a David. Un hombre muy valeroso. Mas la orden del rey
pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. ¿A quién? Ahora, ¿cuántos tenía? Miren, el verso 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Ya, por ahí usted puede ir viendo qué es lo que quería David con el censo. A él no le interesaba saber cuántas madres están viudas, cuántos niños están huérfanos. No. A él quería saber cuánta gente tenía para la guerra. Mi amado, si David ganaba las batallas era porque Dios peleaba por él. Si David pudo matar cuando era un pequeño o un gigante era porque la piedra no es que iba con velocidad, es Dios estaba con esa piedra. Piedra le puede caer a todo el mundo en la cara y simplemente se le hace un chichón, ¿verdad? Las posibilidades de que una piedra te pueda matar, una piedra tan pequeña que te pegue en el centro de la frente, son mínimas, mi querido hermano. Sobre todo considerando que en la frente los huesos son más fuertes, son más duros. Dios estuvo con esa piedra para que pueda romper el cráneo e inclusive meterse, sí, en el cerebro de este hombre. Mi amado hermano, pero como vuelvo y le repito, en un momento de su vida, David, todo lo sabio que él había sido se le fue por el piso. Y se desconcertó porque flaqueó como hombre. Mi querido hermano, y le trajeron el dato, verso 5, 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos, y eso sí, estos no fueron contados. ¿A quiénes no se sujetaron ese censo? Los levitas, porque ellos estaban dedicados directamente al servicio de Dios. Ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey, mire, era, ¿qué cosa, mi amado hermano? Era abominable. Bueno, repito, para el mundo una orden como esta es aplaudida. Dice, un censo me parece bien, ¿verdad? Un censo es como que en la actualidad el presidente diga, bueno, antes de que termine el año vamos con un censo. En nuestro caso son las benditas consultas populares que hay, ¿verdad? Algunas tienen sentido, otras no, pero igual se hace, ¿verdad? Igual se hace. Mi amado hermano, sea en sabiduría terrenal, como lo dice la Escritura, en sabiduría animal o diabólica, sí, el hombre muchas veces hace y deshace con su vida y con la vida de los demás. Mas sin embargo, el que es guiado por el Espíritu de Dios nunca, mi amado hermano, se pierde en las orientaciones que recibe, porque donde Dios rige la vida del hombre, Él siempre nos conducirá por un buen camino. David quebró, mi amado hermano. La Biblia menciona mucho de los errores de este hombre y también de sus virtudes. Pero recuerde que en la Biblia tenemos virtudes y fracasos para nosotros aprender de ellas y no cometer los mismos errores y fracasos que ellos cometieron. ¿Cuántas veces, como he mencionado, alguien se le mete en la cabeza de que se quiere poner de pronto en el 2015 un nuevo negocio, pero ni con lo que tiene ahora, mi amado hermano, logra todavía servir al Señor, pero sí tiene tiempo para seguir más y más en los negocios de este mundo? Mis santos hermanos, y nos entorpecemos en vez de ser más sabios, es lo que somos, es más necios y más tercos. Y Dios necesita, mi querido hermano, que el mundo salga de nuestra vida y venga más Cristo a nuestra vida. Pero al parecer aún dentro de las mismas iglesias cristianas, lo que se mete más en el creyente es lo del mundo que lo del Señor. Mis santos hermanos, dice la Escritura, en el versículo número, capítulo 21 de Crónicas, verso 6, en la parte final, porque la orden al rey, si del rey le parecía, a Joab, ¿qué le parecía? Abominable. Verso 7 lo complementa. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Toda la nación
Mire, por una orden de un hombre, de un rey. Cuando vamos a Samuel, al texto de referencia que hemos tomado, segunda de Samuel capítulo 24, dentro de ese censo, mire lo que nos dice el Señor. Me adelanto un poquito. Verso número 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén. Y mire el asunto. ¿A qué cosa volvieron a Jerusalén? ¿A qué tiempo volvieron? Al cabo de 9 meses y 21 días. ¿Cuánto duró el censo, hermano? Mire, si algo un hijo de Dios tiene que estar pendiente para que no se le escape de las manos, sí, es el tiempo. Usted puede perder dinero y volver a recuperar. Usted puede perder un par de zapatos, puede perder una casa, e inclusive puede perder hasta el matrimonio, puede perder hijos. Pero lo que usted no puede perder como un hijo de Dios es el tiempo. Mi amado hermano, el tiempo en las manos de Dios es algo precioso que en un cristiano debe de ser, diría yo, enteramente aprovechado y sabiamente explotado. El tiempo no se recupera, mi amado hermano. Y mucha gente, sí, en su sabiduría pierde el tiempo en el mundo y no lo aprovecha en Cristo Jesús. Preferimos de pronto, si hablamos de descanso, pasar horas de horas descansando en vez de aprovecharlo y dedicárselo a su Dios. Le dedicamos más tiempo. El otro día me puse a sacar cálculos. Estaba por ahí, estaba haciendo una enseñanza. Todavía no lo logro armar. Sí, pero estaba viendo este asunto del tiempo, porque ya voy a llegar a la carta de los Corintios con respecto a redimir el tiempo. Y estaba sacando números. ¿Cuánto tiempo pasa un ser humano dormido durante toda su existencia? En un promedio de 60 años de vida. Y me asusté, mi amado hermano. 1/3 de nuestra vida se va durmiendo. 1/3. ¿Sabía usted que el hombre a los 60 años ha dormido cerca de 20 años? 20 años. Mi amado hermano, 8 horas duerme por lo general una persona. 8 por 3, 24. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 8 horas es 1/3 del día entero. En 60 años dormimos 20 años, mi amado hermano. Diría cualquiera, ¿tanto? Sí. Ese es el estándar, el promedio. Imagínense los dormilones. Aquellos que tienen 10 horas, 12 horas durmiendo y todavía se levantan con sueño. Sobre todo los jóvenes suelen ser así. Duermen en la mañana, duermen en la tarde y duermen en la noche. Mi amado hermano, el tiempo David lo desperdició en lo sabio que era, en lo entendido que era. Por un senso de capricho hizo perder el tiempo a un ejército para que le complacieran, para saber cuántos soldados tenía para ir a las guerras. Recuerden, esto a Dios y al mismo general le abominó esta situación. Ahora, ¿en qué acabó todo este asunto? Para culminar esta ilustración, mi amado hermano, veamos cómo Dios castigó este capricho. Cuando vamos a la carta de Samuel, capítulo número 24, versículo número 10. Después que David hubo censado al pueblo, recuerden, ¿cuánto tiempo pasó? 9 meses y 21 días. Prácticamente redondeamos 10 meses. Pregunto, ¿Dios qué estaba haciendo en ese tiempo? Simplemente viendo, observando, nada más. Así Dios nos deja nuestra suerte cuando nos encaprichamos. Solito, estando bien, sirviendo bien, como le mencioné al inicio de esta enseñanza, haciendo las cosas que a Dios le agrada, se nos mete algo del mundo, aborrecemos, mi amado hermano, lo que Dios nos está dando
y nos metemos en otra cosa. Y Dios solito, si nos deja solitos, dice, perfecto, no te digo nada, sigue. Para verte hasta dónde avanzas, hasta dónde llega, hasta cuando viene la mano de Dios. Y dice la Biblia, verso 10, después que hubo David censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo, y aquí está el asunto, ¿cómo había hecho él? Y eso es el contraste con la sabiduría. ¿Sí? El entendido Dios lo llama sabio, pero al terco Dios lo llama necio. Es lo opuesto a la sabiduría. Yo he hecho, dice ahí, muy neciamente. Pero ¿por qué cree usted que pasó esto? Vayamos por favor a Crónicas, capítulo número 21. ¿Usted cree que él se arrepintió? Si no, no. Él se viene a arrepentir porque viene alguien y lo llama a la puerta del corazón. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo número 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Verso 9. Y habló Jehová a Gad, que era un profeta, vidente de David, recordando que para aquel entonces ya Samuel había muerto, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Es como que un padre sabe, ¿cómo quiere que te castigue? ¿Te meto palo? ¿Te quito la tablet? ¿O te quedas sin internet? ¿Qué escogería usted si fuera muchacho? Que me pegue, dice, ¿verdad? Verso número 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, y va la propuesta, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada, de tus adversarios. Y miren cómo le va bajando. Primero, ¿cuánto le dijo? 3 años de ¿qué? De hambre. Después que le dice 3 ¿qué? Meses de ¿qué? De perder guerras. O 3 días. Dice ahí, o por 3 días la espada de Jehová. Es decir, una peste o una plaga que venga de parte de Dios. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y comenzó otra vez la calculadora. 3 años es mucho tiempo. 3 meses también. Mejor me aguanto 3 días. Y se fue por 3 días. Ahora, ¿en qué culmina esto? Termino de leer de su casa, porque eso es otra enseñanza. Pero mi amado hermano, usted tiene que entender que así como en Dios podemos alcanzar sabiduría, si no estamos debidamente apercibidos y estamos, como solemos decir los cristianos, en el fuego del Señor, podríamos en cualquier momento hacer que nuestra llama se apague y la necedad florezca en nuestras vidas. Ahora, cuando vamos, por favor, retomemos el texto de Corintios, porque solamente he dado esa ilustración con la vida de este hombre. Pablo menciona que nosotros deberíamos, verso 18, sí, hacernos ignorantes para poder llegar a ser sabios. El Señor lo que nos está diciendo es: vacía lo que tú pretendes saber para que yo pueda llenar ese corazón. Recuerde, y como usted ha visto en muchas ilustraciones,
un vaso que ya contiene agua, si le quiero poner agua, ¿se podrá o no se podrá? Ya no se puede. Mucha gente viene con su vaso lleno al Señor, y el Señor quiere poner de su sabiduría en mi vida. Pero como tú ya tienes metido en tu idea, en tus ideas, en tu cabeza, tienes metido ya, diríamos así, ideas preestablecidas que el mundo se encargó de meter, entonces Dios, queriendo poner de lo suyo, no podrá. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú digas: Señor, basta de mí estos razonamientos, me hago ignorante y dame tú el conocimiento. Mire que allá afuera mucha gente utiliza un texto, dice bíblico: cuídate que yo te cuidaré, dice el Señor, y todavía lo dice. ¿Verdad? Así lo dice la gente, no conoce la Biblia. ¿Verdad? Lo repite, lo cree. Mas sin embargo, mi amado hermano, nada de eso hay en la Biblia. Allá afuera el mundo menciona con claridad y dicen que es de la Biblia. Sí, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero así lo creen y viven bajo esos principios. Mi amado hermano, en ese sentido, los razonamientos y la sabiduría terrena de ellos debe de salir de su vida para que pueda entrar la verdadera palabra que va a regenerar, que va a construir, que va a edificar sus vidas. Mi amado hermano, la Escritura nos menciona frente a este tipo, simplemente no son ejemplos, para que usted vea, sí, la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que Dios nos quiere otorgar. El primer ejemplo hecho como un contraste. La sabiduría de este mundo, ¿qué nos dice? Sé mejor que los demás. Claro que aquí me quedo corto, porque en el mundo me dicen: no importa si vas pisoteando al otro, no importa si vas con un serrucho enorme, ¿verdad? Entrando y pisoteando, sí, y desbaratando de pronto aún el testimonio de los demás para tú quedarte en el puesto de él. Mas sin embargo, ¿qué me dice Dios? Sé humilde y considera siempre a los demás como superiores a ti mismo. Mire, dos realidades totalmente distintas, pero si yo vengo con este concepto, mi amado hermano, y no le permito a la palabra que entre y se haga viva en mí, nunca seré un hombre sabio, siempre caminaré en necedad. Un creyente tiene que venir a vaciar lo que tiene en su corazón para que el Señor lo llene. Solamente así podríamos, sí, crecer. En el mundo se engañan a los demás, pero en Dios siempre hablamos la verdad. La verdad, sea vuestro sí, sí, vuestro no. Así de sencillo. En el mundo dice: y ten más que los demás para que seas superior. Mas en Dios, ¿qué es lo que nos dice? Teniendo sustento y abrigo, con eso eso les basta. En el mundo es más. Tienes una casa y dices: qué tonto, dice, tienes que ir por la segunda. Y cuando tienes la segunda, ¿y qué esperas para en este caso adquirir la tercera? En el mundo siempre te van a pedir más. Más. Pero mi amado hermano, ese desenfreno que el mundo sí prácticamente ha implantado en tu vida es lo que también más te aleja del Señor. Mi querido hermano, en el mundo nos dicen que es mejor que lo sepas todo. Y aquí hay un buen término: gula de qué cosa, de conocimiento. Y acá nos dice el Señor: si te crees sabio, mejor hazte, como lo hemos leído, hazte ignorante. No porque seamos ignorantes, sino porque en Dios sí será siempre mejor que sea Él el que guíe mis pensamientos, que a que mis pensamientos me guíen a mí. El que es guiado por el Espíritu de Dios nunca se extraviará, siempre caminará en sensatez y Dios le cuidará. ¿Cuántas veces por hacer lo que nosotros queremos, aún, mi amado hermano, sin saberlo, vamos directamente a un camino de muerte? ¿Cuántas veces por hacer cosas que a Dios le desagradan, sí, y nosotros que estamos bien, salimos mal parados? Mis santos hermanos, simplemente son referencias. En el mundo nos dicen: no te equivoques porque eso es incompetencia. Pero en Dios, si fiel eres en lo poco, Dios te pondrá en la abundancia.
¿Sí? Llénate, dice el mundo, de conocimiento, y en Dios nos dice oculta está la verdad a los sabios y entendidos, pero es revelada a ¿quiénes? A los niños. Es decir, a los que se disponen siempre a aprender, pero del Señor. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, mis santos hermanos, en el capítulo 3, nos dice el Señor la razón principal por qué debemos de desechar la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué cosa, en qué concepto Dios la tiene? Aun cuando tú la puedas tener en un concepto muy diferente, dice que la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Para quién? Para, dice ahí, sí, con Dios. Pues escrito está, Él prende, es decir, Él como que agarra preso o sorprende. ¿A quiénes? A los sabios en la astucia de ellos. Verso 20. Y otra vez, el Señor nos dice ahí, conoce los pensamientos de los sabios y cómo los cataloga Dios. Que son, es decir, que no poseen valor alguno. Vamos por favor al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 94. Libro de los Salmos, capítulo 94. Ya concluimos. Salmo capítulo número 94. Versículo número 11. Verso 12. 11 y 12. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son, ¿cómo los cataloga? Vanidad. Verso 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Sí, verso aún continúa diciendo, y en tu ley lo instruye. Ahora, esto me da la pauta, mi amado hermano, para poder saber cómo puedo adquirir la sana sabiduría para mi vida. Termino, mi amado hermano, leyendo lo que dice Corintios. Y de ahí nos vamos al libro de los Proverbios. Nos dice el Señor, primer libro de Corintios, capítulo número 3, verso número 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ahora recuerden, Corintios estaba muy complacida en seguir a los hombres. ¿A quiénes seguían los corintios? A Pablo, a Cefas, a Apolos y también a Cristo. Y ellos estaban orgullosos de quienes los estaban liderando. Y Pablo los aterriza y les dice, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Es decir, todo a todos les pertenece. Es decir, aquí nadie se puede enseñorear de nadie. Versículo número 22. Sea Pablo, él se pone como cabeza, sea Apolos, sea Cefas, que era Pedro, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo actual o lo presente o lo que vaya a venir el futuro, todo es nuestro. Mi amado hermano, ¿qué palabras son estas? Y dice ahí en el verso 23, y vosotros de Cristo. ¿Y Cristo de quién? Mi amado hermano, es que en Cristo todo es absoluto. Y Él, si bien es cierto, usa medios para poder bendecir a la iglesia, los medios son nada, porque todo le pertenece al Señor. Mi amado, ¿cómo pues entonces adquiero la verdadera sabiduría de la que Pablo está, diríamos, diligente que los corintios la logren obtener? Aquí simplemente he puesto dos pensamientos de dos hombres que me parecieron muy atractivos y que los quise compartir. Uno de ellos dice, el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca.
Y otro expresa: el ignorante siempre quiere enseñar, pero el sabio siempre quiere aprender. Amén. Importantes comentarios que me gustó rescatarlos. Ahora, ¿cómo alcanzar la sabiduría que el Señor nos ha manifestado en este texto? Sí, lo vamos a ver. El libro de los Proverbios, capítulo número 3. Son 3 principios que he rescatado. El primero: incluir a Dios en todo lo que hacemos. ¿De qué manera? Reconociéndolo en todos nuestros caminos. Proverbios capítulo 3. Carta o libro a los Proverbios. Capítulo número 3. Verso número 6. Reconócelo, ¿sí?, en todos tus caminos. Este reconocer es como, o algo muy semejante, como cuando alguien, ¿sí?, le da el aval o le da el apellido a un niño. No solamente se lo pone para decir es mi hijo, sino porque al hacerlo también implica que le va a dar cobertura, ¿sí?, le va a dar protección, sustento. A eso implica el texto. Reconócelo en todos tus caminos. Mi amado hermano, uno de los mayores éxitos en la vida cristiana para siempre caminar agradando a Dios es reconocerlo al Señor, ¿sí?, en todos tus caminos, sin importar lo simple o lo complejo que esto sea. Cuando hablo de lo simple, hablo aún hasta de los más mínimos detalles. Hay gente que solamente pone en las manos de Dios cosas graves o difíciles, pero las otras cosas que él cree que las puede manejar, esas no las pone en las manos de Dios. Esas decimos nosotros, esas yo ya me las sé. Y como ya me las sé, ¿para qué andar molestando a Dios? A Dios le pongo las cosas difíciles, a Él le pongo de pronto, qué sé yo, a Él le pongo la matrícula de mis hijos, a Él le pongo cuando mis hijos están enfermos, a Él lo pongo cuando tengo un divorcio, a Él lo pongo cuando me han dicho que tengo cáncer, pero lo otro, eso no. Todo lo demás lo manejo yo. Qué gran error. Para Dios, mi amado hermano, todo lo que hacemos tiene valor, porque somos sus hijos. Pregunto yo, ¿qué madre no está pendiente aún del garabato que lleva en la hoja del cuaderno de primaria, del kinder? ¿Verdad? Le da la misma importancia. Para una madre, el atender a su pequeño, aún sin importar lo sencillo que éste de pronto, si en su tarea haga, para su madre siempre será algo de valor y de importancia. Y querido hermano, reconocer al Señor en todos nuestros caminos es tener una dependencia permanente de todo lo que hacemos. Vas a salir a trabajar, pónselo en las manos del Señor. Vas a cocinar, pónselo en las manos del Señor. Si te dio una gripe, ponle tu gripe en las manos del Señor. No, hermano, que con gripe voy a confiar en la pastilla. Cuando me dé pulmonía es que voy a buscar al Señor. No, mi amado hermano. Reconócelo en todos tus caminos. Si los estudiantes solamente ponen al Señor en sus caminos cuando están en exámenes, cuando están haciendo los deberes, ahí ya no lo ponen. Ahí ponen en la música y en los audífonos. Cuando ya se están quedando diarios, hermano, por mí, ya verá usted las peticiones por el mes de febrero, marzo. Yo no le miento, me cuento. Mire que aquí se ora por peticiones de oración. Yo no he visto petición hasta la presente fecha que diga, hermano, por mis estudios, porque yo voy a ir a una lección. Hermano, sí creo que hay unos cuantitos por ahí. Sí. Pero cuando ya bien entregan el segundo quintimestre, ahí sola, recién ahí vienen. No se me está quedando, hermano, que para la recuperación, ahí recién sale. La Biblia que dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? Verso número, y recuerda, capítulo 3, verso número 6. Y Él enderezará todos tus caminos, todas tus veredas. Otro segundo principio, mi amado hermano, sí, está en el versículo 3 y 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Verso 3 del mismo capítulo. Átalas a tu cuello
y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Eso qué significa? Que siempre un hijo de Dios debe de tener la palabra de su Dios en su corazón. Eso nos hace sabios. El principio de esa sabiduría, dice la Biblia, es el temor a nuestro Dios. Y ese temor lo vas a adquirir cuando su palabra esté en tu vida. Dice aún el verso número 4: y hallarás gracia y buena opinión, primeramente ante quién, ante los ojos de Dios y también ante los ojos de los hombres. Y por último, Proverbios capítulo 3 verso 2, 1 y 2: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz, de vida y paz te aumentarán. Y el versículo número 3 termino con esto: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Sí? Hasta ahí llego. Mi amado hermano, para ser sabio debemos de tener, ¿sí?, la palabra de Dios cimentada en nuestros corazones. Amén. Cuando así lo hacemos y ella nos guía, de seguro, si habrá momentos de flaqueza, aún en esos tiempos, mi amado hermano, el Señor nos tenderá su mano y nos salvaguardará y nos pondrá siempre a buen recaudo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y que sea Él, sí, haciendo florecer los dichos de su boca en nuestra vida. Y recuerda, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que sea Dios el que nos conduzca todos los días de nuestra vida, para la gloria y honra de su precioso nombre. Aleluya. Oremos. Padre,